No, yo no retiro nada. Voy a retirar. Estás de broma tú. Ciro, eres un sinvergüenza. Que yo no he dicho eso. Acabo de decir eso. Claro, si él me está diciendo, yo no puedo contestar, ¿no? Oye, el tono es muy desagradable. Es más que un gol, son más que gritos, somos tu voz, somos tu equipo, Team Barça, Team Barça, Team Barça. No tengas prisa, hijo de la ruina, somos Team Barça, somos tu medicina. Team Barça, Team Barça, Team Barça. Aquí arranca Team Barça con Juanma Romero. Supera Lamine, tiene opción de remate, busca la rosca, golazo, 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 golazo. Podéis decir cuantas veces queráis, no vais a exagerar. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Team Barça Podcast. Y sí, la pregunta que da nombre a este podcast, a este 5x27, lo sé, es muy potente. Quizás algo precipitada porque todavía queda mucho e incluso injusta porque si no se da, luego seremos los primeros en criticar que no se gane todo. Pero ¿qué queréis que os diga? Viendo la situación en la que se encuentra ya a mediados de marzo este Barça en todas las competiciones y sobre todo viendo cómo juega, con una nueva demostración de madurez ante el Benfica en este tipo de escenarios, se hace muy difícil no creer que esta temporada todo es posible. Porque físicamente ves un equipo entero, con la mayoría de sus jugadores capaces de sostener esfuerzos continuos y constantes sin balón, o capaces de correr contragolpes como en el tercer gol ante el Benfica, con un Balde descomunal y un Rafinha cuya temporada ya está siendo lo suficientemente épica, con un Pedri que se viste con el traje de mejor centrocampista de Europa, un Lamine sin sentido a sus 17 años, un Olmo que cada vez se entiende mejor en ese centro del campo con el Canario y con un De Jong que ahora sí empieza a justificar que todos en el vestuario lo vean como uno de los mejores. Luego una defensa que sigue con esa personalidad de querer jugar lejos de portería, dejando al rival día sí y día también impotente para saber atacarla. Un equipo que lee mejor las fases del partido y que si tiene que atacar rápido lo hace y muy bien, y si tiene que bajar el ritmo del juego, ser más controlador como ante el Benfica, también es capaz de ponerle pausa y no jugar con la máxima intensidad todos los minutos. En fin, un equipo maduro, coral, demoledor y con carácter para imponerse en cualquier escenario y ante cualquier adversidad, como hasta la pérdida de un miembro del staff médico. En fin, un Barça que tiene fútbol, tiene alma y tiene fe, y yo no seré el que ahora dude porque motivos están dando y más que suficientes para pensar que esta temporada puede ser histórica, y si no, pues el camino habrá merecido la pena y mucho, porque han hecho que recuperemos la ilusión y que tengamos la certeza de que si caen, cosa que todavía no ha ocurrido en este 2025, caerán poniéndoselo muy pero que muy difícil al contrario de turno. Bueno, pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Y sí, me autocensuro un poco porque, como veis, me vengo muy arriba y todavía ni hemos empezado este programa. Raúl Martín, bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Juanma? Hola a todos. Muy contento, ¿no? La sensación, yo creo que al menos en mi entorno era la de sentir cierta nostalgia, sentir cierta... no saber muy bien dónde estar, de vivir una eliminatoria de Champions sin miedo al fracaso. Vivirla de una manera muy tranquila, sabiendo que los deberes se hicieron en la ida y que en la vuelta el partido comienza, oye, pues como tiene que comenzar, poniéndote por delante y pese a que el rival te empate, dominando el partido. Esa sensación de que nunca crees que la eliminatoria ha estado en peligro. Y eso era algo que llevábamos, yo creo que mucho tiempo sin ver en Europa y que se une a las buenas sensaciones que transmitió el equipo en la fase de grupos, ¿no?
Llevábamos años con problemas en las fases de grupos, cuando no llevábamos con muchos problemas en las eliminatorias, ganásemos o las perdiésemos, y entonces esa sensación de nostalgia, de no entender muy bien qué es lo que está pasando y de que cualquier tiempo pasado no es que fuera mejor, sino que se asemeja mucho al presente. Entonces una sensación de mucha felicidad, una sensación de equipo muy coral, de equipo muy trabajado, de equipo que sabe a lo que juega, y sobre todo, Juanma, y imagino que lo elaboraremos a lo largo del programa, sensación de equipo que se arropa entre ellos mismos. El trabajo que hicieron ayer Koundé, Pedri, De Jong, Íñigo Martínez y Dani Olmo para ayudar a Ronald Araujo en la salida de balón merece una mención aparte, porque creo que ayer el Barça, no tengo los datos, pero creo que el Barça sale más veces por el lado de Araujo y sin complicaciones, porque el trabajo de todo el equipo es entender que el central derecho no es Pau Cubarsí, que la pelota no está saliendo por Íñigo Martínez, las limitaciones que tiene Araujo con el balón, y el equipo se asocia y se junta alrededor de ese jugador para facilitarle la tarea al jugador y, por tanto, para ayudar al equipo. Por tanto, un equipo muy coral y, joder, que da gusto vivir una eliminatoria de Champions de esta manera tan tranquila. Creo que es un poco el resumen, ¿no? Que no sufrimos como se sufría hasta no hace nada con una eliminatoria europea. Hay que decir también, a ver, el Benfica en la eliminatoria, y no es por poner aquí aceite al agua o agua al aceite, a ver, pudo ser un rival un poquito más poderoso. Sí es cierto también que la vuelta ante el Benfica en este último partido, creo que la gestión del Barça es muy buena, muy inteligente en todo el encuentro, los 90 minutos. Primera parte muy potente, que tiene que reponerse a un gol del Benfica, con ese golazo de Lamine Yamal, y en la segunda, con ese 3-1, saber bajar las pulsaciones, porque el Benfica es un equipo que demostró ya en el 5-4, incluso en la ida, que le gusta mucho las transiciones, correr, ida y vuelta, y dijo el Barça, aquí no se va a correr, aquí se va a bajar el ritmo, se va a jugar a lo que yo quiera, y jugadores con un pozo ya de gente madura, porque lo de Lamine Yamal o lo de Pedri mismamente con 17 años y 22, porque eso tampoco se recuerda mucho, pero Pedri tiene 22 años, capaces de saber leer el partido y bajar las pulsaciones, porque podrían beneficiar evidentemente a un equipo como el Benfica. Creo que en ese sentido, y lo decía un poco en la introducción, y saludo ya al otro componente del team, que es Gerard Faigues. Gerard, eso es una demostración más, lo del Benfica en la vuelta, por parte del Barça, de madurez, ¿no? De equipo que ya sabe que en Champions, sí, el ida y vuelta no le viene mal al Barça, pero que si se puede bajar el ritmo, se hace, y también se hace bien. Sí, sí, exactamente. Hola Juanma, hola Raúl y saludos a todos. Es una de las cosas que hemos alabado, creo ya, o ya hemos hablado bien de que ha hecho el Barça en muchas fases esta temporada, que es saber controlar los partidos. Ha habido encuentros en los que ha sido más difícil, en los que ha costado más. Por ejemplo, se me viene a la cabeza el empate ante el Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de Copa del Rey, cuando el Barça va ganando 4-2. Ahí le falta esa gestión de partido, esa calma. Quizás es cierto que no había los jugadores que más pueden dar esta característica, pero ayer lo demostró. Me queda la duda, además estábamos los tres mismos aquí hablando después del partido de ida, de cómo hubiese sido el partido de ida sin la expulsión de Cubarsí. Yo tuve la sensación que el Barça sí había aprendido del partido de la fase de liguilla en Lisboa, y en la ida dije un poco, para aguar un poco la fiesta también, que ojo, que el Benfica había vuelto a sorprender, que no había marcado, pero había salido los primeros minutos muy fuertes y había sorprendido al Barça, y había tenido, nada más empezar en el primer minuto, y había tenido 2 ocasiones para poder marcar, pero ese día Tec estuvo excelso y no pasó nada. Entonces, ayer no pasó eso. Se ve que el Barça obviamente ha aprendido cómo le podía hacer daño el Benfica y cómo hacerle daño al Benfica, y el partido de ayer demuestra una madurez entera del equipo, tanto desde el césped como desde el banquillo. Y volviendo un poco a esta pregunta del programa y a esta introducción que hacías tú al principio, Juanma, una de las cosas que se le pedía al Barça es que compitiese, y ya podemos decir que este Barça es capaz de competirle a todo el mundo. Que luego en la Champions puede pasar cualquier cosa, que este formato raro puede gustar más o menos. Yo, después de lo del PSG y el Liverpool, estoy ahí, llevo todo el día reflexionando sobre si es justo o no, o si es más merecido o no.
cómo va a ser esta Champions de cara al futuro, pero lo que creo que sí que podemos decir es que de este selecto grupo de equipos, 4, 5, 6, como mucho, que meten miedo en Europa, el Barça está dentro de ellos. Posiblemente ahora, a ver, yo no veo todos los partidos de la Premier. El Liverpool, que quedó primero en la liguilla, ya está fuera, eliminado por un PSG que está también muy bien en momento de forma. Pero a nivel de juego, no sé, Raúl, si ve un poco más de fútbol que yo creo que sí, que ve también algo de Premier. A nivel de juego, equipo que tenga tantos registros como este Barça ahora mismo en Europa, pocos, ¿no? Ahí voy a hacer uso de lo que dijo Luis Enrique en rueda de prensa ayer. Si esto fuera más formato Superliga, vamos a decirlo así, una liga regular de 30, 38, 40 jornadas, estoy contigo, Juanma. Además, lo que ya hablamos, y hace buena referencia a Gerard, en un podcast anterior, que creo que estábamos los tres, en el sentido de, en la Champions los equipos no salen a encerrarse atrás y meter a los 11 en el área, ¿no? Sobre todo en sus campos, cuando juegan de local tienen que salir, y eso el Barça lo aprovecha a las mil maravillas, porque cómo corremos al espacio y cómo corremos cuando hay metros a la espalda de la defensa, ¿no? Entonces, yo creo que el Barça en una liga regular tendría, por lo visto hasta ahora, altísimas opciones, pero como bien decía ayer Luis Enrique, es que la Champions es a doble partido, es que tienes un día malo y cualquier equipo te puede ganar. Creo que hay equipos que jueguen mejor al Barça a día de hoy. Bueno, a mí me encanta la temporada que está haciendo el Liverpool, que es posiblemente la Premier, es lo que más sigo. Lo poquito que veo del Inter me parece un equipo súper interesante. Y el Paris Saint-Germain, que es cierto que no veo nada de liga francesa, pero lo que le veo en Europa me gusta también muchísimo. Entonces, ¿son mejores equipos que el Barça o están haciendo mejor fútbol que el Barça? Yo creo que por lo menos se pueden poner al nivel. Cada uno tendrá sus preferencias, pero los cuatro están al nivel. Pero es que a doble partido, Juanma, hay equipos muy, muy, muy trabajados, hay equipos que sí que saben sufrir atrás y que sí que pueden hacer daño a este Barça, y por tanto es un formato diferente en el que yo soy optimista. Estamos ya en cuartos de final. Creo que el cruce en ese cuarto de final no es el más complicado posible. Puede ser hasta un cruce, no vamos a decir así, no voy a decir asequible, porque un equipo que llega a cuartos de final es un equipo competitivo, pero no te toca ninguno de los cocos que quieres evitar hasta rondas posteriores. Por tanto, muchísimo optimismo de que el Barça tiene una muy buena oportunidad para plantarse en unas semifinales de Champions. Y recordemos, Juanma, las notas a final de temporada, sí, pero una temporada en la que tú llegas a semifinales de Champions ya nunca va a ser un suspenso, jamás. Es más, me diría que nunca va a ser un aprobado raspado. Siempre va a ser una nota alta, porque llegar a unas semifinales de Champions es lo máximo que se le puede pedir a un equipo. Y que en esas semifinales, por supuesto, compita y no haga el ridículo, pero doy por hecho que el Barça no lo va a hacer. Y esto además es un aprendizaje súper importante y súper interesante para el plantel que tiene el Barça, para todos estos Pedris, Lamine, Valdés, Koundé, llevan mucho más tiempo, pero también es bastante joven, Casado, Cubarsí, todos estos futbolistas necesitan estar en unas, o al menos lo que decía Raúl, te has ganado estar en cuartos de final, jugando bien, compitiendo bien, y aunque luego pues estamos hablando, ¿no?, de la Champions, nunca se sabe lo que puede pasar, igual viene el Lille y te gana en su casa como le hizo al Madrid, y luego en Montjuic te cuesta, vete a saber lo que puede pasar, pero es un aprendizaje muy necesario, porque el equipo lo está haciendo compitiendo muy bien, no es un equipo que sobrevive y que las pase canutas como otros años, que quizás llegas a cuartos contra el PSG, haces una muy buena eliminatoria en la ida, pero en la vuelta, entre la expulsión y toda la experiencia del equipo y cómo estaba el grupo, pues eso pesa mucho. En cambio, si llegas a esos cuartos, aunque caigas en cuartos, después de haber competido muy bien, todo lo que has aprendido en la liguilla, donde empezaste mal, empezaste perdiendo en el campo del Mónaco, has sabido sufrir en campos como el del Borussia, has hecho un partido súper raro y súper loco con el Benfica. Esto es lo que necesitaba el Barça, lo que necesitábamos nosotros también, los seguidores y aficionados, esa sensación de, ostras, el equipo está compitiendo, y lo más importante, es el primer año de un proyecto que tiene muy buena pinta, que si sigue con esa continuidad tanto los jugadores como el cuerpo técnico, puedes llegar a pensar que vas a estar compitiendo por la Champions y por cosas importantes prácticamente cada año, que hacía unas temporadas se antojaba imposible.
Después de la parte de los puntos de Club TDP, de los amigos de Patreon, tocaremos un poquito lo de las preferencias de cara a cuartos de final. Esto a lo mejor alguno lo escucha cuando ya sepa quién es el rival de cuartos, si Lille o Dortmund. Yo hablando con un amigo madridista, él me decía de que ningún madridista, no sé cómo lo verán Gerard y Raúl, ningún madridista, ningún culé quieren una final de Champions Barça-Real Madrid. No quieren un clásico para nada en la final, cada uno con sus motivos, ¿no? Pero yo es que pienso igual que mi amigo, porque es que yo no quiero una final Barça-Real Madrid, de verdad. A ver, firmaría una final ya a día de hoy, porque es estar en una final y en una final puede pasar de todo, pero a poder ser que no sea el Madrid, porque sabemos que lo que ocurra ahí, si es la cruz, eso ya queda para la eternidad. No me quiero meter todavía en tema de finales, porque ya digo, venimos de unos octavos de final, que no hemos pasado ni cuartos, pero ¿pensáis como mi amigo madridista, Raúl Gerard? Sí, completamente de acuerdo. De hecho, yo creo que es un pensamiento muy, muy culé y muy catalán también de pensar, no, es que el Madrid, aunque ahora puedas pensar que el Barça es superior al Madrid, yo no me lo quiero encontrar en una final, porque ¿y si la pierdes? Y yo soy de los que piensa, ¿y si la pierdes? No, y si la ganas, lo que puedes disfrutar y lo que puedes darle al rival, ¿no? Los palos que le puedes dar. No, el miedo que me da perder una final del Real Madrid, una final de Champions, que ya sabemos todas las cosas raras que pasan ahí, nada. Semifinales como mucho y ya está. Yo aquí creo que voy contracorriente, soy consciente de ello, y quizás sea porque Valladolid está llena de madridistas y sinceramente es que lo que haga el Madrid, y lo llevo diciendo mucho tiempo, me da exactamente igual. Perder una final contra el Madrid, contra el Inter, contra el Borussia, contra el Paris Saint-Germain, me va a doler exactamente igual. Obviamente que en el Campeonato Nacional de Liga quiero que el Madrid pierda porque a priori desde la jornada 1 va a ser nuestro rival a batir. Pero por ponerlo en negro sobre blanco, celebré igual la derrota del Atlético de Madrid el fin de semana pasado que hubiera celebrado la derrota del Real Madrid, porque a estas alturas ambos son rivales directos en la Liga. Entonces, si no gana el Barça, yo soy de esas personas que me da exactamente igual quién gane. Ojo, no voy a decir animo a los equipos españoles y prefiero que la gane el Madrid a un... No. Si no la gana el Barça, me da exactamente igual quién la gane y me da exactamente igual con quién perdamos. Así que yo, a día de hoy, sí firmo la final Barça contra quien sea. Y si contra quien sea es el Madrid, se firma también. La gente que nos oye puede dejarlo en comentarios, ¿eh? Si tiene preferencias o no, si preferirían una final contra otro equipo, contra el Real Madrid. Yo ya digo, no lo quiero porque además a nivel mediático, imaginad lo que puede ser eso. Las semanas previas o el mes previo a esa final de Champions Barça-Real Madrid. Eso puede ser, de verdad, bastante tóxico y, bueno, durante el partido, el postpartido, yo no lo quiero. Prefiero un PSG-Barça, si me apuras, o el rival que sea. Pero bueno, para no desviarnos del tema que nos trae este podcast, que además de hablar de lo que puede ser la temporada y cómo acabe esta, es hablar de lo último que venimos, yo la pregunta que pongo en el podcast, que da nombre, que es mucho más clickbait, es una, pero he hecho otra pregunta a amigos del podcast, a gente como Alex del Mas, al que le he preguntado directamente después del partido contra el Benfica hasta dónde puede llegar el Barça esta temporada. Pues creo que puede llegar a las cotas más altas. De hecho, soy muy optimista y lo soy por motivos futbolísticos. Creo que el Barça es el equipo de Europa que mejor representa el fútbol moderno, que ha encontrado una fórmula o que está muy cerca de encontrar una fórmula casi ideal entre el juego vertical y el juego de control, y creo que ningún equipo en Europa ahora mismo tiene esa fórmula y tiene tres jugadores determinantes como Lamine, Pedri y Dani Olmo, ¿no? Con todo ello, soy muy optimista. Referente a la eliminatoria ante el Benfica, creo que el Barça es muy superior y que probablemente la eliminatoria se decide en aquel tramo donde se queda en inferioridad y aún así el Barça sabe adaptarse, resistir y ganar ventaja en la eliminatoria. El partido en Montjuïc creo que lo afronta muy bien con las connotaciones difíciles que tenía, pero que vuelve a encontrar esa fórmula que os decía, ideal y perfecta entre el equilibrio y la verticalidad. Los primeros 15 minutos creo que el equipo se equivoca saliendo bien de presión, pero queriendo correr a cada vez que salía de presión excesivamente. De hecho, los primeros 15 minutos el Barça juega a una velocidad de 5 pases por minuto, que es una velocidad de juego alta o una velocidad de posesión muy alta. Y a partir de ahí, con el empate del Benfica, parece que Pedri y también De Jong, pero Pedri calma un poco el juego y el Barça de ahí hasta la media parte pasa a jugar a 8 pases por minuto, con lo cual con un juego más calmado,
pero sin ser previsible ni sin ser lento. Y ahí es donde puede, en este contexto, es donde puede hacer valer o maximizar su superioridad respecto al rival, ¿no? Acaba con 3-1 en el marcador en la media parte, con un 70% de posesión y con una sensación de superioridad muy alta. Además, creo que vemos versiones muy buenas de casi todos y muy mejoradas de dos jugadores en concretos. La primera es Araujo, que habían dudas sobre él en la salida de balón. Creo que tanto Flick como el equipo se adaptan muy bien a él. Vimos un Koundé jugando más bajo de lo normal, un Frenkie de Jong estando algo más bajo de lo que le gusta a Flick, es decir, poniéndose entre centrales más de lo que le gusta a Flick, y un Lewandowski que en lugar de caer más al pico izquierdo, cayó más al pico derecho para darle esas ayudas en largo, ¿no? Así que el Barça sobrevivió bien. Pero la mejora de Araujo estuvo con balón por los contextos del equipo, pero sobre todo sin balón, gestionando la línea alta. No se quedó enganchado ni una vez y lo vi mucho mejor. De hecho, tuvo más problemas Balde para mantener línea que Noel, y el Benfica cayó 9 veces en fuera de juego ante un equipo que lo hace bien, y ahí buena parte del mérito es de Íñigo y Araujo. Íñigo ya sabemos que lo hace muy bien, pero Araujo no lo habíamos visto tan bien y lo hizo de maravilla. Y luego la mejora considerable de Frenkie de Jong en la posición de 6, que yo tenía mis dudas porque es un futbolista muy aposicional. Y poco a poco está jugando más rápido, se está metiendo menos entre centrales normalmente, aunque Yermas está utilizando la conducción solo para ayudar al equipo, para sumar, para eliminar rivales, para dividir, y además está replegando y está trabajando defensivamente. Bueno, creo que en los partidos grandes el equipo todavía necesita más a Casado, que me parece que en contextos de cara a cara es mejor, sobre todo en lo defensivo, pero si De Jong sigue mejorando como 6, va a acabar ahí, y parece que Flick lo tiene muy claro. Así que todos son buenas noticias. Ahora mismo el equipo está volando, el equipo tiene un 11 lleno de confianza, en un estado de forma brutal, y no solo tiene un 11, sino que tiene una idea de juego y tiene alternativas en el banquillo también en gran forma. Para acabar de redondearlo, creo que tiene 2 caminos ideales, tanto en Liga como en Champions. En Champions, si hace las cosas bien, se mete en una semifinal sin mucha dificultad, con lo cual soy muy optimista, y en la Liga tiene el mejor calendario, así que está preparado para todo. Como siempre, impecable Alex del Mas en sus análisis, y bueno, la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Casi ha encontrado el Barça con el equilibrio y la verticalidad que decía el bueno de Alex del Mas. Y por aquí tenemos a otro componente del team. Esto me encanta en Team Barça, ¿eh? Yo pregunto cuándo puede la gente grabar, si puede en cierto día o no, a cierta hora. No puede nadie, de repente cambia algo y todo el mundo puede, y yo encantado de la vida. Por aquí está el señor Gus Pereira. Gus, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Estáis todos? Muy bien. Bueno, entras después de Alex del Mas, el listón alto, ¿eh? Y solo escuché el último pedazo, pero bueno, Alex ha hecho un buen balance entre los datos y el análisis, que yo creo que ha venido bastante bien, y hay muchas cosas que analizar en ese aspecto. Yo creo que lo ha descrito estupendamente, ¿no? El Benfica no ha podido con el Barça de ninguna manera. El gol viene de una jugada de balón parado, un poco de distracción me parece a mí en la marca, de resto no había nada que hacer. Fue interesante comparar los dos, de cómo se comportó el Barça con los 11 en campo y no con 10, porque aquí cuando se perdió decían que podían haber ganado 1-4, básicamente. O sea, se vinieron muy arriba, me parece, los analistas portugueses en respecto a ese partido, y se quedó demostrado que como la presión es, creo que fundamental en los dos partidos, ¿no? Cómo se ejerce y cómo se resiste ante la presión. Puedo comentar del primer partido que yo creo que el Barça lo hace bastante bien. No sé si hablaron del primer partido antes, pero yo creo que el Barça lo hace. Hablamos, es que la gente a lo mejor no lo sabe. Gus vive en Lisboa, por si alguno no lo sabe todavía, y él estuvo en el partido de ida en Lisboa, que por cierto, ¿se arregló ya el móvil o no? ¿Qué va? Es que a Gus, por lo visto, se le cayó el móvil por allí por el campo. ¿Qué hiciste, Gus, para que se te rompiera el móvil? Pues nada, tomando fotografías, y había demasiada gente alrededor, como que no le gustaba que fuéramos del Barça, y accidentalmente se cayó y rodó varias escaleras. Vaya, puedes volver y a recordarle que quien está en cuartos es el Barça. Bueno, Gus, del partido de ida no importa ya. Háblame del de vuelta, ¿qué te pareció? Porque aún no hemos entrado en temas individuales. Yo creo que lo de Araujo, lo de Jong son puntos a destacar, porque el caso de Pedri menos, el caso de Lamine, a ver, ya estamos acostumbrados. Lo de Rafinha, qué decir, le ha marcado, creo que son
5 goles en 3 partidos al Benfica, es una auténtica locura lo suyo. Pero lo de Araujo y de Jong, yo creo que lo de Araujo se puede entender porque al final no deja de ser cuestión de ir ganando automatismos. Un jugador que ha estado lesionado durante muchos meses y ha empezado, como quien dice, a jugar ayer. Y el caso de Jong, pues la confianza que le ha dado Hansi Flick, poniéndolo en una posición que, bueno, había dudas. Yo siempre fui de los que dije verlo de mediocentro con continuidad. Sí es cierto que tiene el apoyo de Pedri en la base, pero De Jong hace contra el Benfica en esta vuelta un partido muy bueno, sobre todo porque tiene esa claridad para a lo mejor no romper líneas cuando no tiene que hacerlo y estar en el sitio donde tiene que estar, en esa aposición que decía Alex del Mas. Se comportó, creo, en uno de sus mejores partidos recientes con el Barça. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo siempre he sido fanático de Jong, pero por una razón muy particular, ¿no? Yo creo que, lo he dicho 1.000.000 de veces, yo creo que él nunca ha sido utilizado de una forma en que pueda explotar todos sus potenciales. Especialmente en el último año de Xavi, yo creo que Xavi lo usó como recurso para todo, lo puso en no sé cuántas posiciones varias veces y además hacía que se llegase al último tercio con él llevando balones. Básicamente para eso servía De Jong. Y lo mencioné también en su momento de que hablamos de esto en un podcast también sobre los holandeses y cómo son de no creativos. Si el entrenador le dice haz esto, él lo van a hacer. Y yo creo que ahora se vio reflejado, ¿no? Yo creo que le costó un poco al inicio adaptarse a esta nueva posición y a lo que le pedía Flick, pero ahora yo creo que está pletórico. Y yo le dije a Raúl ese día, verlo en vivo es otra cosa. Es decir, se mueve con muchísimo estilo. Pedri es otro nivel, por supuesto. También si te pones a comparar no hay comparación, pero hay una cosa muy peculiar que uno se suele pasar por alto porque, claro, uno ve más la pelota que otros jugadores en un partido. Es cómo escanea De Jong constantemente. Está constantemente escaneando y viendo dónde están sus compañeros y él. Este año ha retomado el pasar al primer toque. Yo creo que es fundamental. Es uno de los cambios más interesantes. Y posicionalmente allí tuve la oportunidad de verlo, de cómo él mismo intentaba siempre regresar a la base, muy atento a no perder la posición, y es algo que creíamos que no podríamos ver y lo estamos viendo. Yo creo que lleva 3 o 4 partidos donde es el jugador más centralizado de todo el equipo, donde no se mueve mucho y se mueve inteligentemente para aprovechar algunos espacios que le pueda dar el rival. Y por eso yo creía que era importante hablar del partido anterior y sobre la presión, de cómo fue ejercida en ambos partidos y cómo el equipo reaccionó de forma distinta y cómo Pedri y Frenkie se adaptaron precisamente a esa presión que le hacía el Benfica. De Jong al final terminó con 10 progresiones entre pases y conducciones, y yo creo que fue importante. Y lo mejor de todo es que la gente lo está empezando a notar, sí que sea ese revulsivo que vaya por todas, sino que la gente está comenzando a notar algo diferente, ¿no? Y yo creo que es positivo para todos. Tenemos que haber rescatado a Frenkie de Jong hace mucho tiempo y el equipo entero lo agradece. Y por último, no sé si lo mencionó Alex del Mas o no, yo creo que fue fundamental para proteger a Araujo ayer su incapacidad, su necesidad de salir con balón para que no pasara lo que pasó en años anteriores, que el rival le dejaba a Araujo conducir y al final era un espacio que nos debilitaba. Esta vez no. Yo creo que Frenkie va ayer precisamente para hacer soporte de Araujo, y yo creo que eso se trata todo, ¿no? De que todos entre todos se vayan, haya ese dinamismo y esa comprensión de cómo juega el otro y que prácticamente jueguen sin verse, y es eso lo que estamos viendo realmente y que es determinante. Sí, los automatismos están clarísimos, ¿eh? Que ayer también contra Benfica se ve mucho, aparte de que baje a la base de Jong. Me gusta mucho, no sé cómo lo verán Gerard y Raúl, te lo pregunto a ti, Raúl, el hecho de la posición de Rafinha y Olmo en esos pasillos interiores, ¿no? Cuando Valde abre por banda izquierda y abre Lamine por derecha, que por cierto Lamine abrió mucho el campo como siempre, pero estuvo muy activo en el juego, eso me gustó mucho de Lamine, pero esas posiciones de interiores, ¿no? De Olmo y Rafinha para desarticular la posible presión del Benfica alta, con pases que normalmente siempre trazan muy bien, sobre todo Íñigo Martínez, y encontraban casi siempre o bien a Pedri, que es el que filtraba después a Olmo Rafinha, pero Olmo y Rafinha siempre en esa posición para girar el juego. No sé, un Barça muy, muy coral, como hemos comentado en todo el podcast, que ya poco a poco se va viendo ese juego que, como decía Gus, casi sin mirar se entienden, que yo creo que es la mejor noticia posible para lo que resta de temporada y lo que venga.
Sí, Juanma, es completamente cierto, ¿no? Se han mencionado muchos nombres, a mí me falta todavía por hablar del bueno de Alejandro Valde, ¿no? Sí. Que su temporada está siendo tremenda. Creo que está alcanzando su nivel más alto, incluso en aquella temporada en la que debutó en el primer equipo y a la sombra de Jordi Alba se hizo con la titularidad. Creo que Alejandro Valde está en su mejor momento y sobre todo porque creo que Flick y el propio Valde han entendido que es un jugador que tiene que llegar y no estar. Cuando Valde recibe en esa posición tan elevada en estático, no es tan percusor, no tiene tanta eficiencia como cuando lo hace llegando. Es un jugador que en carrera yo creo que es letal y que también, oye, pues complementa muy bien a Robert Lewandowski, que es un jugador de área y que esos centros que puede poner Valde, tanto por arriba como por abajo, le vienen muy bien. Pero hablando sobre lo que me preguntabas, Juanma, sobre los pasillos interiores de Olmo y Rafinha, llevamos una temporada entera sin mencionar a Xavi, pero creo que esto es lo que él buscaba por activa y por pasiva, ese tercer hombre, ¿no? Esa combinación Íñigo Martínez con Rafinha y o Dani Olmo, es decir, con el extremo o con el punta, para que al primer toque prácticamente puedan combinar con Pedri. Sí. Y que Pedri pueda recibir a la espalda de su par y Pedri pueda recibir con espacios para conducir, para guiar al equipo, para filtrar un pase o para simplemente habilitar a Lamine o a Rafinha para que uno contra uno puedan atacar a su par. Es lo que Xavi buscaba, es lo que Xavi trataba de explicar en todas y cada una de las ruedas de prensa, pero es una fórmula a la que el bueno de Xavi o el equipo no llegó, o no llegó de una manera tan rutinaria como lo estamos haciendo con este Barça de Flick. Yo creo que la posición de Dani Olmo puede ser cubierta por Gavi, puede ser cubierta por el propio Pedri, pero se ha dado a este Barça una posición de 10 que históricamente no hemos tenido. La comentamos en alguna ocasión con aquel doble pivote de Busquets y de Jong, pero no hemos sido un equipo nunca que haya jugado con 2 en paralelo y 1 por delante, permitiendo esa figura de un 10 más clásico, más canchero, más de filtrar el último pase, y este año sí. Y cuando tienes esa posición disponible, y insisto, la puedes rellenar con Gavi, la puedes rellenar con Pedri, el propio Ferran Torres puede ejercer esa posición, pero tienes un jugador como Dani Olmo, que es por y para lo que vive, que sí, que le puedes tirar a banda y te va a funcionar, pero que donde juega bien es en esa posición que ni es 9, ni es 6, y que flota en esos pasillos interiores y que se les queda muy lejos a los centrales porque tienen que salir de zona, pero a sus medios centros les queda a la espalda y no se sienten cómodos traqueándolo y es capaz de actuar en ambos lados y es capaz de pisar área, es el jugador para esa posición. Si a mayores le sumas que cuando el balón cambia de orientación, Rafinha puede hacer esa función temporalmente y permitir la llegada de Valde, pues lo que has dicho, Juanma, un equipo muy coral, un equipo que está plagado de soluciones para tener una buena salida de balón, para encontrar a Pedri y que a partir de ahí la jugada mejore. Y si el balón no pasa por Pedri, tratar de ser lo más vertical posible porque tenemos un 9 en área, tenemos por las bandas a 2 puñales, a 3 si contamos a Valde, y por tanto, pues un equipo que a día de hoy está siendo un quebradero de cabeza para los equipos rivales. Posiblemente uno de los grandes deberes que tenga la Secretaría Técnica, Deco y quien sea, es intentar hacer con Olmo lo que se ha conseguido con Pedri, que es que no se lesione, que pueda aguantar los ritmos altos 90 minutos, porque bueno, lo de Pedri ya lo hemos visto este año, ¿no? Es el que lidera en kilómetros recorridos, recuperaciones además de 40 metros, Olmo no está en ese punto, pero bueno, Pedri parecía que tampoco podría llegar nunca a lo que estamos viendo ahora, cuando se lesionaba continuamente y alguno incluso lo daba por perdido a Pedri, imagínate con 21 años, bueno, aunque algunos se han perdido en el camino, el caso de Ansu Fati, pero son cosas diferentes que son lesiones además graves como el caso del bueno de Ansu. Pedri no, era algo, bueno, pues muscular, rutinas, alimentación, descanso, preparación física, lo que fuera. Yo creo que la gran tarea es esa, ¿no? Que Olmo consigamos que sea un jugador regular, que mantenga el tono físico partido tras partido, porque es un jugador a nivel técnico diferencial y bueno, lo estamos viendo, ¿no? Gerard. Bueno, sobre esto último que acabas de decir, Juanma, me ha venido a la mente una reflexión y es qué tranquilo se está cuando llega el tramo importante de temporada y no tienes que sufrir por los jugadores que están de baja. Sí. Porque yo no recuerdo cuál fue el último Barça que llegó a marzo sin haber acumulado tantas bajas. Yo creo que, bueno, lo vimos con este Barça de Flick a principio de temporada, pero la que empezó, el único que ha ido así entrando y saliendo es precisamente Olmo, que por suerte también
han ido apareciendo otros jugadores. Gavi pues también va entrando y saliendo, es normal, y yo creo que volveremos a ver una muy buena versión de Gavi, pero tendremos que tener paciencia porque además por cómo juega y esa especie de sobreexcitación que parece que tenga el centrocampista andaluz, va a necesitar mucha confianza y mucha fuerza física para recuperarse después de la lesión de rodilla. Pero, ostras, ya lo dijimos en su día y ahora la recuperación, la resurrección de De Jong le viene perfecta al Barça. Que Pedri se haya descubierto que tiene que jugarlo absolutamente todo cuando siempre habíamos estado criticando que era precisamente eso, haber jugado tantos partidos seguidos, lo que lo había prácticamente condenado a lesionarse cada 2 meses. Pues ahora estamos viendo un Barça que tiene muchísimas piezas que encajan muy bien, que cada uno aporta cosas distintas, y a pesar de que cada pieza aporta cosas distintas, tanto el entrenador como los jugadores saben qué pueden dar y qué tienen que dar en cada zona donde jueguen, porque ya lo dije en su día y lo vuelvo a decir, una cosa es lo que el entrenador quiere que aporte un jugador y la otra lo que el jugador puede aportar, y ahí es donde tiene que existir ese equilibrio. Lo decía Rafinha con espacio o Balde llegando y no estando, aportan mucho más que si no hay espacios y tienen que jugársela en el 1 contra 1, aunque Balde con velocidad es bastante bueno en el 1 contra 1. Y a partir de aquí tengo 2 preguntas, una para Raúl y una para Gus. La de Raúl es, con esto que hablábamos ahora de esta especie de media punta de 10, igual son imaginaciones mías, pero esa mejor temporada de De Jong que le recordamos, que llegaba más al área, que llegaba desde segunda línea, ¿no hacía un poco, o quizás podía parecer que hacía esa función que ahora hace Olmo, por ejemplo, esa jugar por detrás del punta, más adelantado que los otros centrocampistas? Esto uno, y luego para Gus, volviendo a Balde, ¿estamos viendo otra vez el mejor Balde de esa época, de lo que él llamaba el Balde sistema? Salto yo primero. Bueno, lo de Frenkie, yo creo que aquella temporada, que ni siquiera fue una temporada, fue un tramo de una temporada en la que se hinchó a marcar goles, ¿no? Para la posición que es, y que se hablaba de él como box to box. Yo creo que aquello llegó más porque teníamos el síndrome de equipo de balonmano, ¿no? Que rotábamos un montón la pelota, que hacíamos casi un abaco continuamente, que aburríamos a propios y extraños, y que ahí Frenkie cargaba el área para esos remates, para esas segundas jugadas, de una manera muy efectiva. Pero creo que en este Barça es más complicado, ¿no? Sí, podría llegar a hacer la función, pero creo que no hay suficientes jugadores para anclar a la base que permitan que De Jong dé el paso a esa figura de 10, ¿no? Me pongo en el caso, juega Casado y está Frenkie, creo que los dos van a la base y Pedri iría por delante. Ponemos el caso de que está Casado y Gavi, también creo que es Gavi el que va por delante y Frenkie se queda más rezagado. Sería quizá en una hipotética situación con Marc Bernal y con Casado, en la que sí que veo que Frenkie podría ser la punta de lanza de esos tres, pero con la lesión de Bernal esto ya es jugar a los hipotéticos. Pero bueno, en cualquier caso, yo personalmente estoy contentísimo con el rendimiento de Frenkie, estoy muy feliz de verle feliz, estoy muy contento de que no reciba silbidos en Montjuic, porque creo que para la confianza del jugador también es muy importante. Y en definitiva, pues muy contento de que esté ayudando al equipo y de que esté plantando competición al bueno de Marc Casado, que creo que también tiene que tener minutos, y que si Frenkie puede ser el presente esta temporada, está claro que el futuro en Can Barça pasa por Marc Casado y por Bernal cuando se recupere. Y si De Jong marcaba ese golazo ayer, también sigue a hablar más de De Jong. Por cierto, yo creo aún que De Jong no está en el nivel que yo creo que puede llegar a estar. Lo digo no defensivamente, porque eso siempre va a ser una carencia muy, muy clara. Aunque De Jong, cuando había estadísticas de presión, era el jugador que más presión ejercía sobre los rivales en el Barça. Ya esa estadística es muy difícil de conseguir. Pero todavía le falta ese atrevimiento de pase largo y de pases al último tercio que rompan cosas, ¿no? Yo creo que todavía falta esa versión por ver. Yo creo que él se está adaptando a un nuevo rol y está concentrado en eso. Y yo creo que con De Jong va a ir poco a poco añadiendo cositas a su juego, ¿no? Para que él gane confianza.
Sobre el Valdesistema, yo diría que más que nunca esta temporada por cómo juega Rafinha. Rafinha se mete mucho por dentro y le da todo ese carril a Balde, pero Balde además me gusta siempre, yo lo comentaba una vez cuando hablamos del lateral, cómo se mete por dentro también Balde. En el partido de ida lo hizo y en este partido también. A mí me gusta mucho y es imparable. Es como que saca todo el mundo de la ecuación preparada que tiene y Balde de repente se mete por dentro una diagonal impresionante y te puede crear nuevas ocasiones, ¿no? Y yo creo que eso es lo que yo creo que está haciendo ahora. Balde está en un momento pletórico. Yo creo que ayer es, cuidado, el mejor partido que le he visto recientemente, pero por todo, ¿no? Y lo más loco de todo, me parece, es que el Benfica intentaba presionar ese lado, liberando completamente a Lamine. Lamine estaba prácticamente solo siempre y aún así Balde respondía. Y Balde me parece que es el extremo izquierdo que supuestamente deberíamos tener, pero capaz de jugarte en defensa. Al final es un carrilero completo que te va a dar muchas cosas. Yo creo que es insustituible Balde ahora mismo, como la mayoría de las piezas que están comenzando a ser estructurales dentro del Barça, tipo Pedri, Rafinha y Lamine, por poner un ejemplo. Yo creo que va a ser incuestionable en partidos grandes Balde. Cuarto jugador Balde de la liga, cuarto defensa, perdón, con más pases en el último tercio. Segundo defensa de la liga con más desequilibrio, solo superado por Ratiu del Rayo Vallecano, que por cierto dicen que le encanta a Deco para la derecha. Y tercer futbolista de la liga que más acciones de alta intensidad encadena, o sea, más sprints, después de Rafinha, que es el primero, y Svedberg, del Celta, que tampoco está jugando mucho. O sea que, ojo también a Balde, sin ser un lateral, a ver, no es Jordi Alba, a lo mejor no tiene esa capacidad de decisión que tenía a lo mejor Alba con el pase sobre todo, pero es un Alfonso Balde, como le gusta decir a Sergi Carmona, como si fuera Alfonso Davies, que es un poco la réplica que tiene Hansi Flick de lo que tuvo en el Bayern. ¿Y querías apuntar algo, Gerard? Sí, precisamente eso del pase. Yo es una cosa es algo que le echaba en falta o que creía que podía mejorar mucho Balde, que toda esa potencia que tenía y esa velocidad en conducción, luego cuando tenía que poner el pase, toda esa fuerza se había ido y ya el pase no funcionaba. Y ayer lo hizo bastante bien y hubo una ocasión que creo que fue un pase atrás para Dani Olmo que se le fue, el disparo se fue a fuera de banda. Pero pensé, ostras, qué bien Balde, porque ese pase es súper dañino, porque todos los defensas habían seguido la jugada y el balón prácticamente y estaban cerrándose hacia la portería y Dani Olmo se queda solo en el punto de penalti. Es algo que hizo en algún tramo el Barça de Xavi con Dembélé y Rafinha, de encontrar el extremo contrario en esa zona cercana al punto de penalti, que hace muchísimo daño. Yo en mis equipos siempre intento que lo hagan porque es súper dañino, y ayer Balde lo hizo y pensé, esto es lo que tiene que acabar de afinar Balde para ponerle esa guinda al pastel del lateral, que creo que está recuperando otra vez una gran versión después de la lesión. Lo de las sociedades en el fútbol, qué importante es, que decía Menotti, y también la complementariedad, ¿no?, que se va generando en este Barça, porque yo creo que se ha hablado muchas veces de que es mejor tener un lateral que tenga profundidad y otro que sea un poquito más, como es en este caso en el Barça, Koundé, ¿no? Y después interiores que uno pues tenga esa capacidad más para pisar área, otro que sea más para aguantar en la base, un extremo que vaya por dentro, uno que vaya por fuera. En fin, creo que el Barça está alcanzando un nivel de complementariedad entre sus piezas, que yo creo que es el gran mérito de Flick, por no hablar de lo que han mejorado ciertos jugadores, que es que ya se nos acaba la lista, ¿eh? De Jong es un recuperado. Íñigo Martínez ya no se lesiona, y era un jugador que parecía, bueno, nos llegan a decir esto, el nivel de Íñigo Martínez hace un año mismamente, y no se lo cree nadie, que iba a llegar a estar a este nivel de liderazgo, de capacidad para ser tan importante, porque hoy día nadie duda de que en un hipotético 11 en una final de Champions de este Barça, Íñigo es insustituible en ese centro de la defensa, y yo diría que con Cubarsí, que también nos lo dicen cuando debuta contra el Betis hace pues no más de un año, y que está al nivel que está. Es que son tantas piezas mejoradas por Hansi Flick. Pero bueno, lo que hacemos ahora es escuchar a Fermín Suárez, que no solamente le he hecho la pregunta de hasta dónde puede llegar este Barça en la presente temporada a los demás, también a Fermín Suárez,
que nos responde lo siguiente. Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Pues puede llegar hasta lo más lejos porque me parece un Barça muy capacitado. Además ha caído uno de los favoritos como era el Liverpool. Ojo el Paris Saint-Germain porque también tiene un grandísimo equipo. Pero es que veo un Barça pletórico y lo vemos desde hace mucho tiempo, con un nivel de impacto, con un nivel de vitalidad, con un nivel de aguantar de tú a tú muchas propuestas, de tutear a cualquier rival por grande que sea en Europa, y me parece que se mezcla todo, ¿no? Tiene equilibrio, tiene desequilibrio, tiene calidad, tiene idea reconocible, está demostrando que también hay jugadores que pueden aportar desde el banquillo, tiene un entrenador y un gestor que es increíble como Flick, por lo tanto las condiciones son brutales. Básicamente también porque aparte del gran trabajo grupal, de la idea que está muy clara, con una gran gestión de balón, que es algo que me maravilla, este equipo tiene recursos para salir, juega 1-2 toques, le imprime mucha velocidad y mucho dinamismo a todo, tiene las mejores alas de Europa, esto es innegable, o sea, con Rafinha y Lamine Yamal te marcan muchísimo la diferencia. Luego el mejor centrocampista de Europa junto a Rafinha, junto a Vitinha, es Pedri, que está en un momento realmente increíble, es insustituible ahora mismo, y luego el equilibrio que han encontrado Frenkie, Pedri y Olmo me parece fantástico. Pierden muy pocos balones, se entienden muy bien, se retroalimentan, salpican bien distintas zonas, son jugadores que además tienen un nivel de activación muy bueno en la pérdida, eso evita que el Barça tenga que estar en muchas fases defendiendo. Luego Balde y Koundé son dos titanes que realmente están muy bien desde el aspecto físico, Íñigo muy jerárquico desde atrás, Araujo no tuvo un buen partido, creo que a la mínima va a caer porque va a entrar Pau Cubarsí, Pau Íñigo me parece que va a ser la pareja hasta el final, pero bueno, Araujo en ciertos contextos, como el día que toca aguantar y toca resistir cerca de área, pues es un valor incalculable. Y luego Lewandowski pues también tendrá que mejorar su tino, su puntería, porque va creando cosas, va generando descargas que son interesantes, pero hace falta un Lewandowski que las dos, por ejemplo, que tuvo ante el Benfica en la vuelta, pues al menos marque una, ¿no? Eso va a ser muy importante, pero vaya, tiene una pintaza este Barça, que sigue volando, que sigue a un nivel físico realmente increíble, que lo tiene todo muy claro y que tiene jugadores de máximo nivel e impacto. Bueno, no le tiraré a Fermín el corte del señor Lobo, porque estaría feo, pero también un análisis que va tocando puntos que ya hemos trazado en el podcast, pero yo creo que lo mejor después de escuchar a Fermín, de escuchar aquí a los compañeros, es que nos metamos en el Club TDP, nos vayamos a Patreon, porque tenemos por ahí los puntos que dar, puntos que ya se han dado la gente del Club TDP, aunque Gus me quiere cortar y decir algo. Gus. Porque complementa lo que ha dicho Fermín justamente. Hay un dato importantísimo de la pareja Lamine-Lewandowski, ya te lo digo ya, ha hecho 11 pases Lamine a Lewandowski, 11 pases clave, y 7 de ellos era para hacer gol cantado, y solo ha tenido una asistencia de Lamine Lewandowski. Es decir, no sé qué ocurre, pero esa gestión de centros o pases de Lewandowski de Lamine a Lewandowski no termina de concretarse. Estoy hablando de que llevara 6 goles más de lo que tiene hasta ahora a pase de Lamine Yamal, es decir, 6 asistencias más para Lamine Yamal, que Lewandowski no ha sabido aprovechar por cualquier motivo. Bueno, pues dato interesante. Yo, a ver, el melón del delantero ya hicimos en Patreon, en Club TDP, esa operación delantero con Gus mismamente, porque yo creo que se debe abordar. Lewandowski se está viendo que físicamente, a ver, tiene la edad que tiene, no es culpa de Lewandowski. Es un tipo que se cuida mucho, pero la temporada es muy exigente. Este Barça es también físicamente muy exigente y la edad no es la de Pedri ni la de Olmo. Ya son 37 los que cumplirá, creo, Lewandowski. La temporada pasada acabó como acabó el año. Esta ha empezado muy bien y a lo mejor ya se va notando que la gasolina pues se le va agotando, y yo creo que el melón del delantero centro hay que abrirlo en algún momento. Me pasaba a Gus por privado que dicen que van a vender a Gyökeres, o aceptaría el Sporting de Lisboa 65-70 millones por Gyökeres. Me decía Gus, si me quieres responder tú aquí directamente en el podcast, que tú no los pagarías por Gyökeres, ¿no? No, todavía hay algo que no me termina de cuadrar para ese delantero que se necesita más comprometido. Es un delantero muy físico, pero aún le falta algunas cosas. Ya tiene una edad, a ver, no es viejo, ¿no? Pero que adquirirlo seguramente lo adquirirá, pero yo creo que si van al mercado va a ser para un tipo que ya está preparado para tener impacto inmediato. Y yo creo que él tendría un proceso de adaptación que quizás
no tengamos la paciencia para tenerlo. Ojito a Jonathan David, que como termina contrato y puede ser rival a lo mejor del Barça en los cuartos de final de la Champions, se le podrá echar el ojo, y bueno, a coste cero, porque Alexander Isak, que creo que será que a todo el mundo más le gusta, muy complicado sacarlo del Newcastle, pero bueno, es un tema que no viene al caso, que tenéis en la operación delantero en Club TDP, que es donde nos vamos a dar los puntos. ¿Te gusta Team Barça Podcast? Pues vente a Patreon y forma parte de Club TVP, el lugar para los culés más fieles, donde encontrarás podcasts, directos, vídeos exclusivos y muchas recompensas más. Echa un vistazo en teambarça.com/Patreon y descubre Club TVP, porque si eres del Barça, este es tu club. Bueno, un Club TPP que ahora mismo está pues esperando impaciente varios contenidos, Es un miércoles en el que estamos grabando esto, la mar de intenso para servidor, porque estoy grabando esto a las 4 de la tarde con Raúl, Gerard y Gus. En cuanto acabe, me está esperando Javi Roldán para hacer la Barçateca con el Barça Atlético de Madrid del año 97, aquel 5-4, la gran remontada, que lo vamos a ver enterito y lo narraremos, lo comentaremos. Después de eso, habrá que grabar también una charlita con el amigo David Aparicio, @banquilleros, que hace tiempo que no lo tenemos en el podcast en abierto, pero he dicho, bueno, si le saco un ratito, lo meto también para la gente de Club TDP, y la segunda parte de este podcast la grabaré después de todo eso, o sea que va a ser un día para mí muy intenso, pero yo encantado de la vida. Nos vamos a los puntos. Raúl ya ha hecho la recapitulación de los puntos de este Barça-Benfica. Había, creo, Raúl, me lo puedes confirmar tú, en Club TDP, mucha duda en cuanto a quién dar los puntos, porque ha habido, digamos, competencia, ¿no? Para llevarse los 5, los 3, el 1. Ha habido gente, incluso como el amigo Quique Gubo, si no recuerdo mal, que le daba 5 puntos a 3 jugadores distintos, lo mismo con los 3 y lo mismo con el 1. Le he dicho, Quique, eso no está bien. En fin, Raúl, que yo no quiero todavía dar los puntos generales, pero ha habido bastante disputa para ver quién se los llevaba, aunque viendo cómo han quedado, bueno, duda entre quién lo ganaba, al final poca, ¿no? Sí, al final yo creo que el MVP del partido la gente lo ha tenido bastante claro. Es cierto que no ha sido el partido con más nombres votados, porque solo ha habido 6 jugadores que han recibido votos, y de esos 6, como digo, uno muy destacado por arriba, uno muy destacado por abajo, pero los otros 4, lo que sería el 3, 1 y los 2 jugadores que se quedan inmediatamente después sin puntos, ha estado bastante igualado, ¿no? Entonces, habla también mucho de lo coral que ha sido el equipo en el partido de ayer, y bueno, pues de que hay sitio para todos, hay nombres para todos, y algo muy bonito que yo creo que llevaba tiempo sin pasar, bueno, yo creo que en Can Barça nunca acabó de pasar, sí que pasó más en la selección española, que es, creo que estamos llegando a un punto en el que las ventas de camisetas van a ser muy homogéneas. Digo que en Can Barça nunca pasó, porque Messi posiblemente se llevara siempre el 80% de los dorsales. Raúl, perdona que te corte, pero es que escuchaba hace poco en no sé en qué programa que decían que todavía la de Messi se sigue vendiendo, es una de las más vendidas. O sea, que hace tiempo que salió y mira. Fíjate, entonces, algo que sí que pasaba con aquella selección española de 2008, 2010, 2012, que, bueno, pues que veías camisetas con todos los nombres y todos los dorsales. Creo que eso es lo que empieza a pasar en Can Barça, que pese a que Lamine es la figura emergente, Pedri puede ser la figura más, vamos a decirlo entre comillas, consolidada, hay espacio para todos, hay sitio para todos, hay gustos para todos, y eso dice mucho y muy bueno del nivel del equipo, y es algo que se vio ayer. Bueno, a ver, los puntos. Gerard, no te escapas. Para ti, ¿quién fue el mejor del partido contra el Benfica? A ver, yo creo que estamos aquí casi va a ser un consenso total. Creo, me da la impresión que Gus pone caras raras. Gerard, para ti, ¿quién fue el merecedor de los 5 puntos? Ayer, sin duda, don Lamine Yamal. Sí, va, lo quieres justificar. Tampoco hay mucho que... Quien viera el partido lo ve igual que tú, ¿no? Ayer estuvo, lo has dicho tú, muy eléctrico, con muchas ganas. Parece que en algún momento alguien le dijo que se habló de él en el grupo de WhatsApp de Team Barça y cayó esas bocas de la gente que decía que llevaba tiempo sin marcar. No solo en el grupo de WhatsApp, mucha gente de según qué medios en Twitter, por ejemplo, o sea, se afanaban en recordar cuántos días llevaba sin marcar gol. Yo creo que es un jugador que, aunque no meta un mes y medio sin meter gol, todo lo que le da al equipo lo compensa, y ayer se le vio con ganas, y con el golazo, pues estos
puntos que van para él. Es un elegido. Los míos y los de todos, imagino, ya lo podemos decir. No, a ver, Lamine es un elegido. Es que lo de el Benfica es otra demostración más. Le escuchaba después del partido, que es una cosa que también me sorprende, ¿no? De tener 17 años y la cabeza, pues, relativamente muy bien amueblada. Y él hablaba, con esa personalidad que tiene, de que a él le gusta mucho, y se lo decía Dani Olmo, decía él en Zona Mixta, creo recordar, que a él le gustan las vueltas. A él le gustan los partidos de vuelta. Eso significa que es un tipo que no se esconde, que en los grandes escenarios él quiere la pelota, él quiere asumir responsabilidades, y eso, a esa edad, que veía también un dato de los números de Messi y Ronaldo, Cristiano Ronaldo, a los 17 años, y claro, la comparación creo que hay que hacerla en esa edad. No hay que decir que será como ambos, sino que a esa edad Cristiano Ronaldo lleva creo que 5 o 6 goles, Messi lleva 1 gol y 0 asistencias, y Lamine lleva, pues bueno, mirad los datos, ¿no? En cuanto a goles y asistencias, ha ganado una Eurocopa, y sobre todo eso, que no se esconde, que la pide siempre, y con la cabeza también para decir, el partido va 3-1, no hay que volverse loco, juguemos, juntémonos en corto. No sé, el pozo de jugador grande que tiene este chico, yo no lo había visto desde Messi posiblemente, ¿no? Pero incluso a unos niveles que Messi a esa edad no tenía. Yo no sé dónde llegará Lamine Yamal, no me quiero venir muy arriba, porque al final nos venimos muy arriba con Ansu Fati, por ejemplo, y desgraciadamente la suerte le fue esquiva. Pero bueno, Gus, Gerard dice Lamine, tú creo que tampoco, aunque ponías caras, ¿no? ¿Dudas ahí en los 5 puntos? No, ¿no? ¿Sí? No tenía dudas, pero tenía dudas de qué iba a decir nuestros socios, porque la verdad es que Pedri se lanza un partidazo y luego yo, Valde, también lo metía en esta historia. No tanto como ellos dos, pero a ver, el partido de Lamine Yamal, a ver, tengo algún tiempo viendo a Lamine, yo creo que estaba muy desesperado por meter un gol para callar ciertas bocas, y eso le había hecho perder oportunidades importantes de pases y demás, pero ayer fue con una actitud: sí quiero meter gol, pero voy a aprovechar lo que aparezca. Y yo creo que lo ha hecho. Aquí decían que el gol que marca Rafinha, asistencia de Lamine, fue un tiro de Lamine. Yo no lo vi así. Yo no sé. Creo que tengo mis dudas. Me parece que como le da la pelota, al final, bueno, sale lo que sale y genial. Pero quería sacudirse esa historia del gol para concentrarse un poco más a lo suyo. Aún así, yo creo que fue pletórico y cambió absolutamente todo lo que pasaba y tocaba a Lamine, era increíble. Juanma, y simplemente por terminar con Lamine, no sé lo opuestos y lo que trabajáis el fútbol base, a mí es algo que me sigue apasionando y que sigo viendo mucho, y a mí la sensación que me da Lamine Yamal, no sé si lo compartiréis, es que creo que él sigue jugando como jugaría con los juveniles o como jugaría con el Barça Athletic. ¿Qué quiero decir con esto? Oye, chavales, minuto 1 de partido, la eliminatoria está relativamente abierta, es decir, no hemos traído un gran resultado a Montjuic, voy a jugar. Y cuando el partido está resuelto, como buen chaval de 16, 17 años, lo que quiere es dejar de hacer. Es decir, la sensación que me da es, este chaval, si ayer hubiera que haber ganado 4-0, o 4-1 o 5-1, me da exactamente igual, hubiera seguido al mismo ritmo que al que estuvo los primeros minutos de partido, porque, seamos realistas, la segunda parte de Lamine no es estratosférica. El partido de Lamine es estratosférico hasta que el partido y la eliminatoria en este caso está resuelta. Y eso es algo que yo creo que te hace un chaval de 17 años jugando con sus amigos. El que era el mejor del patio del colegio, que se ponía 3-0 y luego se ponía pues a hablar con las chicas, con los chicos, a jugar al baloncesto o a otra cosa, porque ya había resuelto. A mí esa es la sensación que me da Lamine, que cuando haga falta va a enchufarse y cuando no, desconecta. No lo digo como crítica, pero oye, lo que dices tú, Juanma, vamos a combinar, vamos a pasárnosla, yo no voy a arriesgar con un regate a que me partan la pierna, no voy a hacer nada fuera de lo ordinario. Bueno, pues creo que Lamine ya poco más que añadir. Los 5 puntos van para él. Ahora haremos recapitulación, pero leo por aquí mensajes de gente de Club TDP, de socios, amigos y amigas. Alfred S. le da los 5 a Pedri. Mira, uno que se lo da a otro que no es Lamine Yamal. El equipo hoy se ha visto muy sólido atrás. Valde está a un nivel altísimo, tanto que no solo predomina en defensa, sino que es capaz de hundir al lateral y ya se le teme. Íñigo espectacular, lo ha hecho todo bien, no era tan fácil como han hecho que parezca. A Lamine hoy le he visto capaz de lo mejor, brutal el gol, pero también ha tenido algunas desconexiones en las que ha dejado muy solo a Koundé. Marcos Terán dice, hoy todos merecen puntos, muy bien el equipo, todos cumplen su rol, hay sacrificio en defensa y para los relevos el ataque está muy bien organizado y lastima mucho, sobre
sobre todo al espacio con la tremenda velocidad de los puñales que tenemos en los extremos. Tenemos equipo para ganarlo todo, hay que creérselo. No solo los titulares, los suplentes salen y cumplen. Tenemos un señor equipo y un señor entrenador. Ezequiel Alfonso dice, este equipo tiene potencial para cualquier rival que nos pueda tocar y si quieres reinar en la Champions no puedes temer a nadie. Este año cuanto menos ilusionante y mira que soy de mantener los pies en el suelo siempre, pero al menos las sensaciones no se parecen en nada a la de los últimos años. Y por aquí un mensaje que me llegó por privado de Alejandro Rodríguez que me decía, te escribo esto mientras veo el juego entre Liverpool y PSG. Y me hacía una analogía muy interesante, que es la siguiente. Quiero creer que esta temporada está el Barça destruyendo horrocruxes. Ya le ganaron al Bayern 4-0. Derrotando al Benfica se termina de enterrar el 2-8, el sitio donde se tocó fondo. Además, se ganaron los 2 juegos allá. Primero toca llegar a semifinales, pero de llegar quisiera al Bayern y de escoger quisiera al Liverpool, cosa que Alejandro ya no va a poder ser. Con esto terminaremos de destruir todos los horrocruxes y habremos completado nuestro camino de sanación. Y él me explicaba, aunque ya veo que Raúl entiende de qué va, que esto es de Harry Potter. Y bueno, Raúl, si quieres explicar esto de los horrocruxes tú, que veo que algo sabes. Muy simple, Juanma. Voldemort dividió su parte, o sea, dividió su vida en 7 partes, entonces para poder matar a Voldemort tenías que matar primero esas 7 partes, siendo la 7ª su propio cuerpo. Lo que el amigo se olvida de decir es que, desafortunadamente, o por accidente, Harry Potter fue el 8º, entonces Harry se tuvo que matar a sí mismo primero para poder matar a Voldemort. Esperemos que el Barça no se tenga que hacer el harakiri a sí mismo y destruirse a sí mismo para poder volver a reinar en Europa. Alejandro, eso Qué pedazo de spoiler acaba de meter, ¿eh? Sí, para que no lo haya Harry, visto. voy a decir una cosa. Harry era Xavi. Bueno, otra buena analogía también la de Gerard. Él decía eso, ¿no? De que ha explicado lo que Raúl contaba y él lo terminaba diciendo que por eso es que digo que el Barça está eliminando uno a uno sus traumas modernos. Lisboa, el Bayern, solo quedaría el Liverpool, por eso lo quiero en la final. Aunque bueno, Alejandro, ya eso no va a poder ser. Que sea también el PSG, no importaría. Pero bueno, los puntos nos quedan por dar los 3 y el 1. Ya queda claro que Lamine además se ha llevado 121 puntos en Club TVP, bastante destacado respecto al segundo, o sea, merecido sus 5 puntos. Los 3, ¿aquí hay consenso o no? Yo no lo tengo claro, yo se lo daría a Pedri, lo dije ya además en la primera parte, para mí Pedri merecedor de los 3, pero no se los lleva, ya lo adelanto, en Club TVP. ¿Coincidís con Pedri o tenéis otro, Gus, por ejemplo? El otro podría ser Rafinha, ¿no? Pero es que yo vuelvo a pensar en Balde y yo no hubiese sabido. Yo creo que por compensar un poco la temporada en sí, yo le hubiese dado puntos a Balde porque me parece fundamental también en el partido de ayer, simplemente porque no sé cuántos puntos tiene Balde, no sé. Pues, 1, 2. Balde tiene 5 puntos. 5 puntos tiene Balde. Ya han hecho spoiler del tercero, ¿no? No, pues no se lleva Balde el puntito, pero por aquí veo que tiene apuntadas por aquí. 5 tiene Pablo Torre y Balde. Si es que estoy viendo por aquí los puntos que los ha pasado por el chat Raúl, están un poco ahí mezclados, pero 5 tiene Balde, no suma, ya lo adelanto, porque lo podemos decir así, aunque si quiere Gerard y Raúl decir el suyo, el que se los lleva es Rafinha. A ver, 2 goles en unos cuartos de final de la máxima competición continental, le ha metido lo que le ha metido al Benfica. A ver, es que es muy complicado a Rafinha no darle puntos en el partido contra el Benfica. Yo digo Pedri porque a mí hace un partido otra vez escandaloso, dirigiendo el juego. Es que es el director de orquesta, esto que tan típico en Twitter es decir director de orquesta, pues aquí lo es. Maneja todos los registros, sabe poner la pausa cuando tiene que hacerlo, a 1 o 2 toques casi continuamente. Lo de Pedri es un auténtico escándalo. 22 años tiene Pedri, es que lo vuelvo a repetir, 22 años y parece que lleve ya una década en el Barça y lo que le queda por delante. Así que Rafinha se los lleva porque la gente de Club TDP manda y nos queda el puntito. Claro, yo aquí ya no habría dudas de que si Rafinha se lleva 3 y Lamine 5, de que Pedri se lleve 1. Pero está ahí Balde. Para ti, venga, seamos rápidos. Gus, ¿para ti sería ese puntito Pedri o Balde? ¿El puntito? Sí. A Pedri. ¿Gerard? Yo diré Balde. ¿Y Raúl? Por el partido a Pedri, por los puntos que llevan en la temporada a Balde. Claro, es que es el tema de hacer un poquito más emocionante esto. Un punto tampoco diferenciaría mucho, Raúl, porque se pondría con 6, pero bueno, superaría a Pablo Torre en ese empate, que yo creo que ya toca de que supere a Pablo Torre en esa clasificación, pero se los lleva Pedri,
que ha sumado 38, Rafinha sumó 45. ¿Y cómo queda la clasificación general, Raúl? Esto que tanto nos gusta repasar, que por cierto, y siendo honesto con la gente, me encanta hacerlo. Raúl, ¿contamos lo que pasó con unos puntos que no dimos? Adelante. Se nos olvidó dar los puntos del Barça-Bayern, lo que son las cosas, ¿eh? No los dimos, ni tampoco en WhatsApp. Tocamos un poco ahí para quiénes podían ser, pero no hubo consenso. Y la verdad que al final los dimos, pero adelanto que quedó la cosa bien, más o menos como dijimos en el grupo de WhatsApp y lo que la gente pudo decir en su momento en Patreon. ¿Cómo queda ahora mismo la clasificación? Porque los 3 primeros ya se van hacia arriba, se destacan, y esto va a ser una pelea entre los 3. Así es, Juanma. Pedri con 77 puntos, Rafinha con 63 a 14 del liderato y Lamine con 60 a 17 del liderato. Importante, Juanma. Entre los 3 suman, tras este partido, 200 puntos de los 378 totales que hemos dado. Es decir, 3 jugadores llevan 200 puntos, el resto de la plantilla 178. Por poner en contexto, Lamine, que cierra el podio con 60, en cuarta posición, Lewandowski con 26. Repito, 60 contra 26. Por tanto, muy, muy, muy destacados los 3 que se llevan hoy puntos, que además son los 3 que literalmente están en el podio. Sí, yo no me mojo todavía con quién va a ganar porque la cosa se aprieta, ¿eh? Lamine, si pone la directa ahora y hace un par de partidos con 5, pues ya pasaría a Rafinha. Y Rafinha sigue que no quiere bajar tampoco el ritmo. Yo no me mojaría. ¿Tú te mojarías, Raúl? No, yo creo que espero que se lo lleve Pedri, porque si Pedri juega bien, el Barça juega bien. Creo que es más determinante para el juego del equipo que Pedri sume 5 puntos a Rafinha y Lamine. Pero quería terminar, Juanma, diciendo que Hansi Flick lleva una media de 7.9, es decir, rozando el 8, podríamos considerar casi un 8, que creo que es bastante realista con la temporada. También decir que cuando el Barça gana, por ejemplo, ayer Flick se ha llevado un 9,3 de los puntos que ha dado la gente en Patreon. Había mucha gente dándole 10, pero claro, algún 8 ya descompensa. Si hacemos la media de los partidos que el Barça ha perdido, el bueno de Hansi Flick se queda con menos de un 3. Por tanto, esos pocos partidos que hemos perdido restan absolutamente muchísimo y por eso te da la media que puede parecer baja, pero que claro, esas notas tan discordantes que se salen tanto de la media, bueno, pues hacen que baje mucho la nota final. Yo vengo a poner en duda todo el sistema democrático de los puntos. Tenía que ocurrir, y creo que, tenía que pasar. Creo que en algún momento tendremos que plantearnos alguna cosa, porque el top 3 está clarísimo, pero quizás algún día tendremos que obligar a dar puntos a algunos que no estén en estos 3 o hacer el esfuerzo. Por ejemplo, hoy era un buen día de decir, mira, Pedri y Rafinha es verdad, o Pedri es verdad que hizo muy buen partido, pero es que ya es una constante, entonces vamos a valorar esos jugadores que van apareciendo y que van haciendo buenos partidos, que merecen puntos, pero claro, cuando hay 3 que siempre están ahí dando muy buena nota, pues al final los demás solo tienen para comer las migas y me parece muy injusto ante este Barça tan coral. Dicho esto, es una reflexión mía y obviamente a criterio de la gente en Patreon y sobre todo de los que dominan eso, que son Juanma y Raúl. Las culpas a Pedri, Lamine y Rafinha, Gerard, que son los que están jugando a un nivel tremendo. O sea, yo creo que benditas culpas. Claro, benditas claro. culpas. Yo creo que al final, lo que dije en su momento y me mantengo, si le vas a ganar el triplete, que esto puede ocurrir, que está ahí, que es una posibilidad como otra cualquiera, pero puede ocurrir porque están metidos en semis de la Copa del Rey, están muy bien en Liga, están casi en semis de la Champions. Si lo gana todo, para mí el podium del Balón de Oro no es otro que Lamine, Pedri y Rafinha. Lo que pasa es que habrá mucha campaña desde Inglaterra para que sea Mohamed Salah, que temporadón con el Liverpool histórico y que tenga que estar sí o sí en ese podio porque sería injusto que no estuviera. Como ya ocurrió en su momento con el podio de la Masía, que se criticó que no estuviera este o el otro. En fin, eso va a ocurrir. Pero para mí, si hay triplete, significará que estos 3 que estamos diciendo estarían a un nivel brutal para que se vaya a ser campeón de todo. Para mí no habría ningún tipo de duda. Pero bueno, otra cosa es que sea real. Gerard. Sí, una cosa que lo he apuntado antes y me ha venido justo ahora a la cabeza. Me ha sorprendido cuando Alex del Mas estaba diciendo el Barça tiene 3 futbolistas que están en un gran estado de forma, Pedri, Lamine y ha dicho Dani Olmo. Sí. Y me ha sorprendido porque yo esperaba a Rafinha.
Y ha dicho Dani Olmo. Es verdad que Dani Olmo cuando está muy bien, pero no es la constante de los otros. Y me ha venido ahora a la mente y yo creo que lo dice Alex porque pone a Rafinha en un escalón distinto. Lo pone ya en el jugador más determinante ahora mismo por números, ¿no? Porque al final es que el dato lo he olvidado exacto, ¿no? Pero ¿cuántos goles y asistencia lleva en 42 partidos? Lo ponía, creo yo, en Twitter. Eran 27 goles y 18 asistencias en 42 partidos. Lo de Rafinha. El tercer gol que decía en la introducción, la carrera que se pega Balde, pero la carrera que se pega Rafinha para llegar a esa jugada, a esa acción y ser el que marque el gol, ojito, porque mientras el resto, muchos, van un poco trotando, él se pega un sprint desde su propia área junto con Balde, que es más complicado porque lleva la pelota, pero Rafinha es alucinante lo suyo. Y su mujer ponía, para terminar, un post en Instagram, que él estuvo ese día además en el hospital con su hija, cuidándola porque tenía, no sé, se pondría mala, imagino, y estuvo ahí ejerciendo de padre y a la noche haciendo un partidazo en Champions. No sé, este chico de verdad está tocado con una varita ahora mismo. Se comió barro, como siempre digo en Twitter, en 2 años con Xavi, siendo el que, bueno, daba esa nota de empuje, de pelea, de garra en un colectivo que no era tan coral como el de ahora, y ahora que la cosa fluye, está Rafinha que se siente Pelé. Bueno, pues dicho los puntos, recapitulación hecha de todo, os despido ya por aquí porque si no se nos suma aquí los minutos de tertulia y nos queda todavía que cerrar el podcast con alguna cosa más que creo que se va a poder hacer, espero y deseo que sea así. Pero os despido. Gerard, Raúl, Gus, que ha sido un placer, nos vemos en el siguiente, ¿vale? Igualmente, un abrazo a todos. Chao. Chao, un abrazo, visca el Barça. Chao, hasta luego. Bueno, pues Raúl, Gerard y Gus que se van y yo me quedo aquí todavía con un par de cositas que tengo que deciros, sobre todo leer comentarios de los oyentes de Team Barça Podcast, sobre todo los socios de Club TVP en Patreon, porque también preguntaba si tenían preferencias entre Lille o Borussia Dortmund. Y esto ahora lo estoy grabando sabiendo ya que será el Borussia Dortmund el rival del Barça en los cuartos de final de la Champions, ganando en Lille 1-2, se mete el equipo alemán en esa ronda y será rival del Barça, ida en Montjuic, iba a decir Camp Nou, y vuelta en Dortmund, en el Signal Iduna Park. Vaya partido de vuelta, madre mía, hay que sentenciarlo, en el partido de ida a poder ser, porque va a ser caliente, aunque se ganó en esta fase liguilla en Dortmund. Va a ser un partido tremendo ese, aunque el Dortmund no esté en su mejor momento, aunque del Dortmund ya hablaré en profundidad a partir de la próxima semana. Ya haremos algún programa especial con algún invitado. Mira, le podría haber preguntado a Gerard Faigues, que es también aficionado del Dortmund, qué pensaba de ese posible emparejamiento. Ya haremos un programa, insisto, en la previa de ese Barça-Dortmund, de cómo está este equipo alemán. La gente en Club TVP, como Juan KBM, él decía que prefería al Lille, que el Signal Iduna Park condiciona más y nos vendría bien visitar la leyenda de Samuel Umtiti, que finalmente no habla. Duelo entre Barça y Samuel Umtiti, que está, como bien sabéis, en el Lille. Héctor Pinedo decía también que el Lille, que el Dortmund nos dio mucha guerra en su estadio. Ahora con el nuevo entrenador, que es Niko Kovac, no sé si ha mejorado, pero me parece un rival más serio. Jordi Guiu decía que le parecía más peligroso el Lille. Estarás contento, Jordi. Luis Tej decía que yo quiero al Dortmund porque nos favorecen más los equipos que juegan y no se encierran. Eso habrá que verlo, Luis, pero estoy contigo. Claramente el Dortmund. Y Daniel Torres decía esperando al Dortmund y a ver cómo lo llevará Gerard Faigues. Bueno, ahora le preguntaré ya internamente, Daniel, cómo lo lleva Gerard ese duelo ante el Barça. Pero lo que hago ahora es, antes de seguir con el podcast, dejaros con el audio de alguien que también hacía tiempo que no se pasaba por aquí, como es el señor Dani Mateo, el tribunero de Team Barça Podcast. Le dije, Dani, nos hemos metido en cuartos de final, mándame un audio y dame tu impresión de cómo ves a este Barça, si lo ves a lo mejor optando a todo. A él no le he hecho la pregunta, pero dejamos libertad total al tribunero, Dani Mateo, aquí en Team Barça. Después de este pase a cuartos, será contra el Dortmund. ¡Ay, qué eliminatoria! Queridos y queridas oyentes de Team Barça, bueno, han sido muchos años de pasar penurias y estrecheces, de hacer terapia y de secarnos las lágrimas unos a otros, pero puede, solo puede, que haya llegado el momento de chuparnos por fin las pollas. Porque este equipo, amigos, pinta muy bien. Con este Rafinha que marca incluso cuando la lógica dice que no debería, como en el partido de ida contra el Benfica. Con un Pedri que este año es capaz de acertar hasta el gordo de la lotería porque no se equivoca nunca. Con Lewandowski a lo suyo, demostrando que los viejos rockeros nunca mueren. En fin, con el hallazgo de Casado, con un Koundé asentadísimo en el lateral, un Balde imperial
el Kaiser Araujo y el Kaisercito Cubarsí, Íñigo en plan capitán de facto, Olmo en plan estrella, Fermín, mi debilidad, deslumbrando en minutos, Gavi mordiendo tobillos y hasta Ferran está cumpliendo. Bueno, ya lo de Sesnik en plan Salvador, ¿para qué comentarlo? Y qué decir de nuestro niño maravilla, Lamine. Por el amor de Dios, tenemos un equipo que se lo merece todo. Vamos a ganar la Champions. Lo digo aquí y lo digo ahora. Vamos a ganar la Champions. Nos vemos en Múnich. Forza Barça. After this, what happens, I think it's a good idea to win, and we did it, and so we win for us, and Carles is always with us, so it's like that. So he has always a place in our team. Siempre tendrá un lugar en nuestro equipo, decía Hansi Flick después del partido contra el Benfica sobre Carles Miñarro, el que fuera doctor del primer equipo del Barça hasta esta misma temporada y que, como bien sabéis, nos dejó hace unos días en la previa de ese partido contra Osasuna, dejando a 2 hijos, a una mujer y a una familia rota y hundida, y un equipo que terminará la temporada sin el que había sido uno de sus médicos en este mismo curso futbolístico. Es un tema evidentemente delicado, sensible, y queríamos tocarlo de alguna forma casi como homenaje a Carles Miñarro en este podcast semanal días después de su fallecimiento, porque al final el Barça va a seguir compitiendo como ya hizo ante Benfica, y lo hizo muy bien, dedicándole el triunfo, como sus mismos jugadores comentaban después del partido, a Carles Miñarro. Pero la temporada va a seguir, van a seguir llegando partidos, y cómo se gestiona algo así en un vestuario. Queríamos conocer sobre todo la parte emocional de una noticia tan devastadora como esta dentro de un vestuario de alto rendimiento como es el del Barça, y por eso hemos convocado en este programa a alguien que es la persona con la que siempre hablábamos del lado emocional, del lado emocional, como es el gran Andrés París, que siempre digo que es un placer tenerlo aquí y hoy no es una excepción. Andrés París, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas. Pues yo la verdad que también tenía ganas ya de estar por aquí, de pasarme un poquito por aquí a hablar un poquito y saludaros, claro que sí. Bueno, antes que nada, ¿cómo estás tú? Yo bien. De momento, sin novedad. Sin novedad. Contento. Contento. Estás ahora mismo, para que la gente te ubique, entrenando. Bueno, yo siempre he sido entrenador. Lo que pasa es que ahora estoy en un club que tiene mucha repercusión. Yo estoy ahora de segundo entrenador del Toledo. ¿No? El Toledo es ciudad histórica, futbolera, años en segunda división. El primer entrenador es Alfredo Santaelena. Yo venía, como bien sabes, del fútbol femenino. Siempre he estado vinculado al fútbol, pero siempre cacharreando. Y este año tuve la oportunidad, tanto Rubén Ramos, el director deportivo, como Alfredo, de ofrecerme esta posición que yo entiendo para mí privilegiada de segundo entrenador, y bueno, acepté el reto. Un reto bonito está siendo, y el día a día futbolístico pues bastante exigente, porque es un club que lo exige. De momento estamos a 4 puntos del liderato, estamos bien clasificados y todavía quedan 27, o sea que hay que seguir remando. Bueno, pues ya sabéis, a seguir al Toledo, por el bueno de Andrés. Bueno, Andrés, te hemos convocado, como ya he dicho, para hablar de un asunto que no es evidentemente alegre, ¿no? Que es la pérdida humana, que es lo peor que puede ocurrir. Y en un caso como este, ¿no? Que ocurre de repente, como pasa en estos casos, muerte súbita, y de un día para otro tienes a alguien en tu día a día y ya no lo tienes. Esto, ¿cómo lo gestiona un club desde dentro? Los jugadores, el staff técnico, los que hasta ese momento habían sido pues sus compañeros. ¿Esto cómo se trabaja? Bueno, lo primero, como no puede ser de otra manera, es un fortísimo abrazo a la familia de Carles Miñarro, a sus amigos, a toda la familia del Barça, al propio club, porque siempre son momentos duros y tristes que, bueno, pues un abrazo, pues por lo menos mandar esa energía que reconforte, ¿no? Ahora la pregunta que me haces, pues, hombre, son impactos extremadamente emocionales, ¿no? Y ya sabemos que los equipos de alto rendimiento, cualquier tipo de aspecto que le pueda desestabilizar, pues sufre mucho, ¿no? El equipo de alto rendimiento. Cuando encima la muerte es en un shock traumático, digamos, rozando la tragedia, ¿no? Que estás en la habitación del hotel, oye, que vamos a ir a jugar, oye, que el médico no baja, tal, y al final empiezan los rumores y al final desencadena la noticia, pues obviamente es un golpe emocional muy duro para
para jugadores, para cuerpo técnico, etcétera. Visto un poquito el análisis puesto en situación, pues hombre, ¿qué afecta? En la parte emocional afecta significativamente y afecta obviamente cuando hay un impacto así, afecta en el rendimiento, ¿no? Los jugadores no solo pierden a una profesional de su confianza, sino también esa persona, el médico, que seguramente influía en su bienestar físico y en su bienestar mental, ¿no? Y luego lo que es la persona, digamos es el profesional, pero luego la persona es en el que día a día pues haces una broma, en el que día a día pues al final el día a día del futbolista se trabaja con muchas personas, pero al final siempre son las mismas, se convierten en una burbuja, ¿no? Que se te vaya alguien de la burbuja, pues es complicado, ¿no? Como lo hemos podido ver. Pero sí que después de este impacto, y obviamente como no puede ser de otra manera, hay que cancelar el partido sí o sí, lo principal somos las personas antes que los futbolistas, ¿no? Se canceló el partido contra Osasuna. Pero ayer yo, por ejemplo, sí que creo que el Barcelona tuvo una actitud bastante resiliente. Es decir, al final, antes del partido contra el Benfica, pues el equipo rindió el homenaje como no puede ser de otra manera. Pero sí que le noté porque estas cosas también suele pasar que o te vengas muy abajo o tengas un motivo para venirte arriba. Yo creo que el Barça en ese sentido lo ha gestionado bien y ha encontrado un motivo a quién dedicar esta eliminatoria, a quién dedicar este partido. Bueno, y en ese ámbito creo que ayer demostró una resiliencia a la altura de los equipos grandes, como no puede ser de otra manera, como es el Fútbol Club Barcelona. Es que yo cuando pienso en algo así, la pérdida de alguien además tan joven, ¿no? Con 53 años... los jugadores al final, pues bueno, como tú decías, ¿no? Tienen esa cercanía. Dani Olmo, si no recuerdo mal, también era médico de su confianza, de la familia también de Dani Olmo. Yo entiendo que estos shocks iniciales a lo mejor no se aceptan cuando uno pierde a un familiar, ¿no? En el momento a lo mejor no lo llega a interiorizar del todo y es a partir de un determinado momento, ya a medio plazo, cuando aparece, ¿no? Ese dolor quizás más interno, el luto, ¿no? No inmediatamente, sino un poco más tarde. ¿Es así, Andrés? Hombre, la pérdida siempre tiene un proceso, ¿no? de negación. Primero, digamos que esa pérdida, esa ausencia, va a tener un duelo que van a tener que vivir todos de manera individual cada uno, porque seguramente cada jugador o cuerpo técnico tuviera una vinculación, en algunos casos más estrecha y en otros casos menos estrecha. Es decir, al final el proceso de duelo lo tendrá que vivir de manera individual en función digamos, de la amistad o de la cercanía que tuviera con Carles, y luego va a haber un proceso colectivo, ¿no? En cuanto al proceso individual, yo desconozco cuál sería el nivel de profundidad, de amistad, pero estoy convencido que con muchos de ellos el nivel sería muy estrecho, con otros a lo mejor no tanto, ¿no? Y siempre es un poco el proceso es el mismo. Primero el shock, negación, y luego ya aceptación y luego recuerdo. Es decir, yo creo que aunque pase el tiempo, si el Barça gana alguno de los títulos, aunque no lo gane, veremos en rueda de prensa cómo el triunfo pues, lo dedicarán a Carles Miñar. Es decir, al final, una vez que aceptas, una vez te adaptas, pasas el duelo, pues luego automáticamente viene la memoria, ¿no? Y el recordatorio de decir, oye, es que sigue con nosotros, ¿no? Al final, un equipo de fútbol no deja de ser un ambiente muy sistémico, ¿no? Donde todo repercute. Y por eso te decía antes, estas adversidades, como todos tenemos que pasar un duelo individual, al final fortalece mucho la cohesión de grupo, ¿no? Es una desgracia por un lado, pero si estamos hablando de cohesión de grupo, en algunos de los casos, o en la mayoría de los casos, fortalece, ¿no? Porque te ves lo vulnerable que eres, porque es que estamos hablando, como dices tú, es que tenía 40 años, es que te ves que somos todos vulnerables. Al final se toma importancia lo que es importante, oye, decir, oye, pues que sí que es fútbol, que es muy importante, pero que las cosas importantes son otras, ¿no? Que me imagino que si el capitán un día tiene que echar una charla en un partido súper emocional y hace referencia a aprendizajes que les haya dejado Carles Miñarro, esa parte emocional para correr un poquito más la tienes, porque sabes ya por quién corres, ¿no? Es decir, al final, por desgracia, que preferimos que esto no pase, pero por desgracia es verdad que sí que
puede llegar a fortalecer esta cohesión de grupos, pues más que nada por la necesidad de superar juntos todos este momento, ¿no? Y eso puede convertirse en una motivación adicional, ¿no? Esto que cuento así, yo, entre comillas, frívolamente, no necesitamos que nadie se muera para motivarnos, ¿no? Ni queremos que esto suceda, pero cuando sucede, sí que es verdad que puede ser un jarabe de gasolina de esa cohesión de grupo, o de tenemos todos que convertirnos en esa motivación adicional para homenajear a nuestro compañero fallecido, y qué mejor manera de hacerlo pues que ganando algún título, ¿no? En este alto rendimiento siempre decimos que no hay tiempo para nada, ¿no? Porque es partido cada 3 días, está todo muy, muy concentrado, y los jugadores a lo mejor casi ni tienen tiempo para pensar, ¿no? Ni para ponerse a reflexionar de lo duro o no duro que puede ser alguna cosa, y sobre todo la pérdida humana. Pero en este proceso que tú decías, que tiene un proceso evidentemente el duelo, ¿sería aconsejable en un equipo de alto rendimiento la ayuda psicológica? Bueno, ya sabes que toda ayuda siempre viene bien, ¿no? Y la psicología, o desde donde lo hago yo, desde la pedagogía, pues son ciencias que al final vienen muy bien y desarrollan al futbolista, ¿no? Hay muchas veces que no sabes cómo enfocar este tipo de situaciones, como bien dices tú, el contexto fútbol de alto rendimiento, élite de la élite, como es el Barcelona, al final estás continuamente compitiendo, ¿no? Compitiendo, entrenando, casa, entrenar, competir. Cuando viene una desestabilización así, pues seguramente muchos de ellos necesiten algún tipo de recurso de cómo afrontarlo. Al final es una pérdida de una persona muy cercana. Todos aquellos que por desgracia ya hayan perdido a un hermano, a un padre, a una madre, a un abuelo, pues eso ya te ha llenado, te ha hecho ser estar más experimentado, pero todos aquellos que todavía no han vivido ese proceso, chavales jóvenes como y tal, y ver que se muere alguien tan cercano, que fallece alguien tan cercano de una manera tan traumática, pues cualquier ayuda, sea psicológica, arropamiento del staff o esto, pues siempre es bienvenida, claro que sí. El componente de la juventud, es cierto que, claro, en este vestuario además del Barça, que es insultantemente joven, muchos, como tú decías, no están preparados para tolerar a lo mejor de primeras, ¿no? Un golpe como este, con una edad que puede ser incluso el padre de muchos de estos jugadores. Es un punto más, ¿no?, a tener en cuenta, ¿no? En un vestuario tan joven, cómo gestionar la pérdida humana. Es que son muy jóvenes. Bueno, lo estás diciendo tú, es que son insultantemente jóvenes, ¿no? Los que ya tenemos cierta edad nos damos cuenta de los jóvenes que son, y al final, bueno, pues la vida nos enseña que las experiencias son fundamentales, y la pérdida de personas, pues por desgracia es una experiencia más, ¿no? Por eso yo creo que en este momento un psicólogo puede venir muy bien, pero seguramente la gente más experimentada, como puede ser el míster o los veteranos de tal, creo que pueden dar todavía más calor o más abrazar ese momento a los más jóvenes, ¿no? Que a lo mejor, no lo sé, pero ojalá, pero a lo mejor no han pasado por ningún episodio de tener que despedir a alguien. Yo tengo la anécdota yo tenía 20 años, estaba jugando aquí en Madrid en un equipo en tercera división, y el viernes nos despedimos todos en convocatoria, y el sábado nos llamaron, no había móviles, nos llamaron que había fallecido un compañero. Yo es de las cosas más traumáticas que he vivido, todavía muchas veces lo recuerdo, y te estoy hablando de eso ya hace a lo mejor 30 años o 35 años, ¿no? De verle el viernes, firmar la convocatoria y el domingo estar en el entierro. O sea, son cosas muy, 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 muy duras, ¿no? A mí me ayudó mucho mi padre, joder, pero son aspectos muy duros, y estos chavales les ha pasado lo mismo, es de haber cenado todos juntos, se habrán subido a la siesta y el médico no baja, y al médico ya no le vuelves a ver. Que son momentos de una intensidad que, claro, y tú estás pidiendo luego que el Benfica, que compitas, y tú empiezas a tener la cabeza muy, muy, muy poco amueblada, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Sí que es verdad que lo que sucede es que el tipo de futbolista que llega a la élite, contexto Barcelona, contexto Atlético de Madrid, contexto Real Madrid, son gente con cabezas privilegiadas. No llegan principalmente por su pierna derecha o por su pierna izquierda, llegan principalmente porque tienen cabezas muy amuebladas, ¿no? Estoy hablando con
con Luis de la Fuente me lo dijo, le pregunté en una comedia, le pregunté, oye, Lamine Yamal, qué jovencito es, dice, tiene 15 años de DNI, dice, pero tiene una cabeza muebladísima. Es decir, al final son élite de élite por algo, ¿no? Pues sí, es así, la pérdida es parte de la vida, aunque sean jóvenes, tienen que lidiar con algo así, ojalá en este caso les llegue muy tarde, en caso de familia evidentemente, ya han perdido a una persona cercana y como decía Andrés al principio, el fuerte abrazo sobre todo a la familia, ¿no? Que a sus hijos, a su mujer, a su madre, que se encuentran con que un día están con él y al día siguiente ya no. Y como yo decía en la newsletter que publicábamos para la gente de Club TVP en Patreon, el fútbol pues importa lo justo. En cosas como esta, la vida sigue y habrá que seguir compitiendo en el caso del Barça. Así que nada, Andrés, yo quería convocarte aquí para un tema como este, que sé que es delicado, que sé que es un tema sensible, pero hemos intentado tocarlo y además Andrés lo hace como nadie, con la mayor de las sensibilidades. Andrés, que como siempre te digo, es un placer tenerte aquí. Te deseamos lo mejor con el Toledo, a ver si termina la temporada de la mejor forma posible. Y nada, te espero convocarte otro día para algo más bonito, ¿no? Que no sea tan triste. Y nada, que ha sido un placer como siempre, ¿vale? El placer todo mío, amigos. Culé, ¿estás ahí? ¿De verdad? Pues haces bien. Porque has llegado al lugar indicado para recuperar la fe en tu equipo. Para encontrar a otros como tú. Ellos se atrevieron cuando peor estaban las cosas. Fueron valientes. Y ahora, como comprenderás, no van a parar. Porque a veces la gente merece que recompensen su fe. El Más que un Club necesitaba un sitio como este, donde las prisas importen lo justo y el contenido marque la diferencia. El podcast que buscabas para volver a ser uno con tu equipo. Porque, culé, si eres del Barça, este es tu podcast. Luego no digas que no te avisé. Bueno, pues nos vamos a ir en este 5x27. Vaya día, vaya jornada intensa. No os podéis ni imaginar cómo estoy. La voz ya me está empezando a fallar y espero poder terminar el podcast sin morir en el intento, porque ha sido un día... madre mía, empezó con el programa semanal, después siguió con la Barsateca y ese Barça 5, Atlético de Madrid 4 que hemos visto entero en Club TVP junto con Javi Roldán, después la charla con David Aparicio, con el señor Banquilleros, que la tenéis también en Club TVP, y terminando con la charla junto a Andrés París sobre la lamentable pérdida de Carles Miñarro. Así que ha sido un día intenso, un programa que ya termina, que queda empaquetado como me gusta a mí, con diferentes bloques, con todos los temas que hemos podido traer en esta semana, otra vez sacando el programa un miércoles. No estamos últimamente cumpliendo con lo de sacarlo un lunes o un martes, no, un miércoles o un jueves como la pasada semana. Pero bueno, es lo que tiene, son semanas extrañas con eso de jugar también Champions y veremos qué hacemos de cara a ese duelo contra el Dortmund, que será pues tremendo, como os podéis imaginar. Pero en este cierre también tengo por aquí algo más que nos ha llegado desde Club TVP, el lugar más querido de Team Barça Podcast, porque tenemos el contestador para los oyentes premium, que son los que han podido ver y verán ese Barça 5, Atlético de Madrid 4. De verdad que, habiéndolo visto y comentado con Javi, se me pasó volando. Es una cosa tremenda. Yo pensaba que se me haría un poquito largo, un partido de hace ya 28 años. Pues no. Comentándolo, narrándolo y con Javi dando sus apuntes, la verdad que se me pasó volando el encuentro, que fue además un partido loco, tremendo. Pero bueno, digo, contestador de Club TVP para los mecenas de Premium. Bueno, pues ha llegado un mensajito del señor Raúl Tomás, que también quería pues dar su opinión sobre este pase de Barça a los cuartos de final de la Champions. Insisto, será contra el Dortmund. A ver qué nos cuenta en el contestador el amigo Raúl KTJ, que así se llama en Club TVP. Buenas tardes, team. Bueno, partidazo ayer. Muy buen nivel de todo el equipo. Partido muy completo, salvo el pequeño error en el gol de Benfica. Y bueno, incluso pues permitiéndonos el lujo de descansar, digamos, y rotar un poquito en el tramo final del partido, en una eliminatoria de Champions, cosa que hasta hace poco pues era impensable. La verdad es que el nivel es muy bueno y el equipo promete. Ha llegado al punto importante de la temporada en muy buena forma y bueno, vamos a confiar en que
en que nos llevemos títulos este año, ¿no? A ver, ya sabemos que los títulos como la Champions y la Copa de eliminatoria, pues claro, un detalle, un día puede ser decisivo. Probablemente pues el error de la expulsión de Cubarsí en Lisboa, si en vez del Benfica es otro equipo de los gordos que probablemente veamos después, pues podía haber sido mucho peor. Pero bueno, también esperamos que sirva para aprender y que no se vuelva a repetir. La verdad es que ilusionante con muchas ganas de que llegue la fase decisiva y esperamos levantar algún título. Vamos, ánimo team. Pues gracias a ti, Raúl, por dejarnos el mensaje en el contestador y gracias a vosotros por acompañarnos una semana más en este contenido en abierto, porque el contenido exclusivo, como bien sabéis, y no lo voy a repetir más, lo tenéis todo en Club TVP en Patreon, teambarsa.com/Patreon. Ahí tenéis el contenido como la Barsateca que hemos estrenado, la charla con David Aparicio @banquilleros, y bueno, todo lo que tengamos que ir publicando, porque la próxima semana no habrá fútbol entre semana, tenemos parón de selecciones, pero hay un Atlético de Madrid-Barça que ya es motivo suficiente para que tengamos un contenido semanal potente, pero iremos pensando posiblemente la semana que viene, dado que no hay fútbol, contenido para Club TVP en Patreon. Si queréis animaros a apoyarnos por ahí, pues os venís. Y si no queréis apoyarnos económicamente para el contenido exclusivo que tenemos ahí en Club TVP o para formar parte de la comunidad ahí tan bonita que tenemos, pues dejad un me gusta, poner un comentario en abierto, en YouTube, en Spotify, en iVoox. Tenéis vía para poder hacerlo de esa forma y que también nos apoya. No penséis que no lo hacéis. Y nada más. Gracias por estar ahí, por escucharnos una semana más. Nos vemos en el siguiente contenido. Estoy muerto. Y ya sabéis, pasadlo bien. Y no seáis malos. Team Barça